Vamos a ir a la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 15, versículo número 6, y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así desde el versículo 6 en adelante. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Palabra bendita de Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de ir ante tu presencia. Gracias, Corderito de Dios, porque nos das esta instancia de poder aprender de tu palabra y de la mayordomía que debe ser ejercida en nuestra finanza y la mayordomía, Señor, que se ejerce en medio de tu reino. Gracias por la vida de cada uno de tus siervos que están aquí convocados. Gracias por la invitación de la iglesia anfitriona. Gracias, Señor amado, por todos los que han tenido, Señor amado, el deseo de conectarse. Sé, Padre del cielo, que tú nos vas a bendecir grandemente en este día. Y todo te lo pedimos, Rey de Gloria, sabiendo, Señor, que contamos con tu respaldo. Y Espíritu Santo, una vez más me encomiendo en tus manos. Gracias por todo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y dicen, gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de la mayordomía. Aleluya financiera. Primero quiero decirle que vamos a tener 3 sesiones. La primera que vamos a abordar es la mayordomía respecto a los recursos dispuestos en el reino. Aquellos recursos que tienen que relación directa con mi vida eclesiástica, con mi vida ministerial, con mi vida como cristiano. La próxima sesión vamos a estudiar sobre la mayordomía financiera personal, donde están mis deudas, saber por qué estamos tan endeudados, por qué nacemos endeudados, qué es lo que gobierna el sistema de este mundo y cómo podemos romper aquellas cadenas y aquellas maldiciones generacionales que son las deudas. Y la tercera vamos a tratar el cuidado de la iglesia, de la novia de Cristo, cuidado pastoral, cuidado de la misericordia y todas aquellas cosas. Así que vamos a tener 3 sesiones, 3 trabajos hermosos con la ayuda del Señor, y esta es la primera. Y vamos a hablar de la mayordomía. Lo que usted está leyendo aquí dice mayordomía, escuela de reino. La mayordomía es una de las escuelas de reino. Las escuelas de reino son varias y se llama escuelas de reino porque ahí usted va ejerciendo un desarrollo, va aprendiendo, va practicando y va desarrollando lo que está practicando. Las escuelas de reino son varias. Tenemos la escuela del reino, que es el discipulado básico y avanzado. Tenemos escuela de reino en el liderazgo. Ese también es una escuela de reino porque hay que saber cómo dirigir la obra y la grey del Señor. Escuelas de recursos, que es aquella que nos enseña a formar equipos de trabajo. Tenemos la escuela de predicadores, donde recibimos tipos de conocimientos o algunas pautas que nos permiten desarrollar mejor un mensaje. Hay distintos tipos de escuelas, todas estas se llaman escuelas de reino, y la mayordomía pasa a ser parte de la escuela de reino, porque es un arte, porque es una responsabilidad y es un ministerio tanto personal como
un ministerio eclesiástico. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la mayordomía propiamente tal pertenece al grupo de las escuelas de reino. Y las escuelas de reino son aquellas que por medio de la palabra yo desarrollo en mi vida cristiana, tanto en beneficio personal, beneficio familiar o beneficio ministerial o eclesiástico. Las escuelas de reino son varias, pero entre las que están las escuelas de discipulado, lo mencioné, básico, avanzado, está la escuela de liderazgo, la escuela de predicación, está la escuela profética, que no es así como una escuela como media mística, sino es que simplemente es la escuela a través de la cual yo aprendo el uso correcto de mi don, los dones comienzan a ser educados. Y dentro de estas escuelas existe la escuela de mayordomía. Y la mayordomía yo la tengo que ejercer con una responsabilidad delante de Dios, tanto personal como familiar, tanto local como eclesiástico. La mayordomía es parte de estas escuelas de reino. Avanzamos, querida Luisa. Mayordomía podríamos definirla como el arte de administrar la gestión de recursos, cómo yo puedo gestionar los recursos con los cuales cuento. Y todos nosotros, corazones hermosos, todos nosotros, porotitos azucarados, tenemos recursos. Dios nos ha asignado a todos recursos, recursos que son monetarios, recursos que son de habilidades, recursos que son herramientas. Todos y cada uno de nosotros posee recursos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene muchos recursos, pero cómo se gestionan esos recursos es la labor de la mayordomía. Y aquí estamos abordando el concepto que dice nuestra presentación. Mayordomía, gestión de recursos. Ya tenemos una base que todos y cada uno tenemos recursos. Quiero que saquen un papel y escriban en una hoja cuáles son los recursos con los cuales usted cuenta. Tiene exactamente 20 segundos, 30 segundos, voy a usar la misericordia. 30 segundos yo quiero que coloque en un papel, en una hoja en blanco, tesoro hermoso, cuáles son los recursos con los cuales usted cuenta. Una hoja en blanco y coloque sus recursos. ¿Qué recursos, a qué le llamaría recursos con los cuales usted cuenta? ¿Cuáles son sus recursos personales? Voy a poner un ejemplo. Tal vez estudió una carrera, tal vez tiene conocimiento o habilidades respecto a la computación, tal vez cuenta con un ingreso económico importante, tal vez tiene una habilidad para hacer repostería, tal vez ahorra mucho en su casa porque usted tiene principios conoce parte de la administración. ¿Cuál es un recurso? Un recurso es tener una casa propia o arrendada, pero un espacio propio. Eso es un recurso. Un recurso también es tener bonitas letras. Un recurso es tener buena ortografía. Ese también es un buen recurso. ¿Qué es un buen recurso? Tal vez saber contestar un teléfono. También es importante ese recurso. El tono de mi voz también es un recurso. El haber conocido o pasado tal vez por una escuela también es un recurso. El tener educación también es un recurso. Un recurso también lo es el saber cocinar. Un recurso es saber coser, tejer, saber computación, manejarme en el diseño. Tener un recurso tal vez es ser muy diligente, ser muy perseverante. Analice y haga una lista con por lo menos mínimo 10 recursos con los cuales usted cuenta. Ya estamos terminando los 30 segundos, así que por favor, cuando a veces yo hago este trabajo y este tema de mayordomía, que yo lo he hecho en otras oportunidades por la gran misericordia de Dios, hay personas que no creen que tienen recursos y sí los tienen. Saben cocinar, saben guisar, saben alinear una buena ensalada, saben ser muy protocolares, saben ordenar una mesa. Hay gente que sirve la comida o las cosas así como encima de todo. Hay otras personas que ponen mantel y hay personas que tienen una gran cualidad, una gran habilidad para decorar también. Hay personas que hacen ricas tortas, hay otras personas que tienen muy bonitas letras, se manejan muy bien en el tema de la tecnología, las redes sociales, son muy específicos, hay personas que son muy concretas, todos esos son recursos. Y mire, su hojita pudo haber empezado vacía, pero hay recursos allí y demos gracias a Dios por todos los recursos que Él nos ha dado. La iglesia es una entidad
establecida y diseñada por Cristo, que tiene recursos. Y nosotros también tenemos recursos personales, recursos financieros, tenemos recursos eclesiásticos, que es preparación, conocimiento, hemos aprendido a orar, hemos aprendido a hacer un devocional, o sea, hay recursos. ¿Cómo gestiono esos recursos? Depende de la mayordomía. Vamos, en administración, la mayordomía tiene que ver con la ética. ¿Qué es ética? La ética muchas veces se asocia al tema moral, pero la ética tiene que ver con hacer las cosas de manera correcta y por la motivación correcta. Hay mucha gente que hace cosas de manera incorrecta, por una buena motivación, por una buena causa, pero hacen cosas incorrectas. Por ejemplo, Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres, pero eso no era éticamente correcto. Él disponía de recursos que no eran de él, que eran recursos de los ricos, para dárselo a los pobres. La causa era muy buena, pero la forma en cómo llevó a desarrollar esta noble causa era de manera incorrecta. Así ocurre con el tema de la mayordomía. La mayordomía está estrechamente relacionada con la ética y muchas veces ejercemos malas mayordomías porque caemos en ilegalidades, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, en administración está relacionada con la ética de la gestión responsable de recursos. Alguien dijo por ahí, y es un dicho bien conocido en administración, que la gente generalmente es generosa con los recursos de otros, pero con sus propios recursos no lo es tanto. Y es verdad, existe un despilfarro, un derroche, y usted lo puede ver a diario, lo puede ver en todo momento respecto a recursos. Desde que no sabemos reciclar, que no somos responsables con el agua, que no somos responsables con el medio ambiente. Y aquí un poco la gestión responsable de los recursos depende de la ética que tenga cada persona, porque si yo digo, pero total, todos tenemos que poner una cuota para pagar el agua, entonces gasto nomás el agua. O prendo todas las luces porque total hay luz, tengo que aprovechar. Entonces, de pronto hay una, un mal concepto respecto a los recursos. Y creemos que como están ahí, nosotros podemos despilfarrarlos. Y esto no tan solo sucede en cosas tan domésticas como le hablo del agua. Ocurre también en la iglesia, en el trato que tenemos con la casa de Dios. Y es doloroso pensar que muchas veces la gente no sabe reciclar o no tiene este concepto de que esto nos cuesta a todos, que este dinero que estamos invirtiendo en esto lo podríamos ocupar para invertirlo en otro. Nunca en el reino se habla de gasto, siempre se habla de una inversión, una siembra. Yo ocupo la palabra siembra, pero a veces los costos son muy altos. Por ahí el pastor Juan Farrugia, un mentor que tenemos en Misiones, dijo y habló de que había ovejas que a los pastores nos salía muy caro su mantenimiento. Y le ha pasado que de repente usted tiene cosas en la casa, por ejemplo, un refrigerador antiguo que le consume mucha luz o una secadora que consume mucha luz. Entonces uno tiene que tratar de usarlo lo justo y preciso. Bueno, también en el reino ocurre un despilfarro de los recursos que Dios nos ha dado. Y dice, bueno, que la iglesia, como que la iglesia fuera un agente externo a nosotros, como que no nos costara a nosotros que no fuéramos parte de ella. Entonces aquí está muy ligada la palabra ética y responsabilidad. Yo usaría la palabra corresponsabilidad. Hay una responsabilidad tanto de quien gestiona como de aquellos que aportan recursos, pero todos de alguna manera somos responsables de esta mayordomía. En otras palabras, es saber administrar. Se aplica a la administración de recursos cuando hablo de mayordomía, cuando yo hablo de la administración de recursos de otros. Pero alguien me diría, pero pastora o tía Anita o hermana Anita, pero estamos abordando también recursos personales, los recursos de la finanza, los recursos de la casa. Sí, pero es que aquí estamos viendo que la mayordomía se refiere a la administración de recursos de otros. Y cuando yo ejerzo una administración de mis recursos personales, tengo que tener conciencia de cuántos míos son esos recursos, porque esos recursos le pertenecen a mis hijos también, esos recursos le pertenecen también a mi cónyuge, entonces ya no son tan míos estos recursos. Los abuelitos antiguamente, cuando veían a un nieto rayando las paredes de la casa, le decían, mijito, no haga eso, cuide su herencia.
O cuando hacían tirar algún vidrio, decían, mijito, no haga eso, cuide su herencia. De verdad, los abuelitos tenían muy consciente de que lo que yo voy construyendo tiene un fin y la finalidad es entregárselo o entregar un legado a otro. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. En las congregaciones cristianas, la mayordomía es considerada un ministerio. Un ministerio, ¿por qué? Porque va en la edificación del cuerpo de Cristo, aunque ustedes no lo crean. Tan importante es tener una buena mayordomía, así como tener una buena palabra, un buen equipo de sonido, como tener un buen equipo de multimedia, como tener una buena clase de predicadores, que bueno es tener buenos diáconos, pero ejercer una buena mayordomía es un ministerio dentro de esto. Y es tan importante tenerlo como tener un buen equipo de alabanza. Y a veces es al que menos importancia le damos, aunque no se vea o no siendo espiritual para muchos, porque la parte de la administración o la parte de gestión, la parte logística no se ve como algo espiritual. Lo espiritual es imponer las manos, orar por los enfermos, eso es como lo espiritual, pero espiritual también está dentro de la mayordomía, y lo vamos a ver a través de la escritura. Y aunque sea temporal, aunque la persona que esté ejerciendo la mayordomía la ejerza por un año, por 2 años, pero aunque sea temporal, es tan significativa para la iglesia como el ministerio pastoral que lleva años, años, y que se va a casar con la iglesia y va a morir con la iglesia si el Señor no viene antes. Es tan importante tener buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Sigamos con la siguiente, mi vida. La mayordomía, gestión de recursos. Antiguamente, digo antiguamente porque estoy hablando de los años 80 y 90, ya del año 2000 cambió un poco este concepto. La mayordomía cristiana estaba enfocada en las 4 T: templo, talento, tesoro y tiempo. La mayordomía se ejercía en base a estos 4 conceptos. Templo, respecto a la vida que yo desarrollo en la iglesia. Talento respecto a mis recursos personales, las habilidades, las capacidades que yo tenía, incluso el llamado ministerial al cual Dios me convocó por medio de su gracia. El tesoro era respecto a las finanzas que pongo a disposición del reino y también con las que yo contaba. Y el tiempo, que es el más preciado de los recursos y el más escaso. Entonces la mayordomía en tiempos de los años 80, 90 estaba muy relacionado con templo, talento, tesoro y tiempo, las 4 T. ¿Por qué digo que después del año 2000 cambió? Porque la gente empezó a tener lejanía del templo. Ya el templo se transformó en algo como externo y, más importante, se transformó en mi casa. Y el templo personal, los ejercicios, el gimnasio, que no está mal, no estoy diciendo que eso sea mal, pero ya la gente empezó a tener una preocupación más individual que por la casa de Dios, por la obra de Dios. Antiguamente la gente, no sé, trabajaba para levantar muros, trabajaba arduamente para poner piso, para comprar terreno. Después ya como que se vino desencantando un poco esa, y voy a usar la palabra desencantar, aunque no debe estar en el lenguaje de los hijos del Señor la palabra encantar, o me encanta, o encantamiento, porque eso viene del área de la brujería, pero la gente como que comenzó a dividirse o a separarse de la iglesia, y ya empezaron a buscar mejores eh, posiciones, mejorar su estándar de vida principalmente, y tener mejor televisión, mejor auto, mejor casa, mejor barrio. Y el tema del templo fue como quedando a un lado. Respecto a los talentos, de los recursos personales que yo tenía a disposición del reino, también cambió, porque ahora yo quiero desarrollarme y quiero alcanzar otras metas. Y ya el tema de la iglesia no es prioridad, yo quiero desarrollarme en otra área. Y aquí se profesionalizó un poco el evangelio. Y no digo que sea malo tener profesionales y que sea malo capacitarse, por el contrario, yo soy una partidaria de que las personas deben estudiar, deben prepararse, pero ¿cuál es la motivación de mi preparación? ¿Cuál es la motivación de aprender nuevos conocimientos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me lleva a tomar una carrera o a desarrollarme? ¿Ganar plata, ser famoso, poder viajar, independizarme de mis papás? ¿O realmente poner mi vida al servicio de Dios? Luego vino el tema de los tesoros y las finanzas. Y aquí es donde se generó un gran caos, porque las iglesias, con todo el respeto que ustedes me merecen, todos, todos, incluyendo la Casa de Renuevo,
Nosotros no deberíamos vender sociales, vender almuerzos, vender empanadas, vender sopaipilla, no deberíamos hacer rifa, no se debería vender nada en la casa de Dios, porque la casa de Dios debe ser un templo de oración y un lugar donde la presencia de Dios fluya genuinamente y sin que haya comercio de por medio. Pero entonces, hermana Anita, o tía Anita, o pastora Anita, o como me quiera decir, ¿cómo vamos a levantar entonces las finanzas? Es que las finanzas de la iglesia debían haber sido siempre basadas en tres conceptos que son las columnas del reino en el área económica: primicias, ofrendas y diezmos. Si la iglesia hubiera entendido qué significaba ofrendas, primicias y diezmos, nadie tendría que haber vendido ni empanada, ni sopaipilla, ni rifa, menos rifa, porque la rifa tiene que ver con un poco del sortilegio. Pero no me apedréis, por favor, no estoy diciendo que las rifas sean malas, sino que no deberían haber. Pero ¿por qué llegamos a eso? Porque desgraciadamente, desafortunadamente o lamentablemente no dio y tuvieron que ir a buscar las riquezas astutamente hacia el mundo y se direccionó la gente hacia el mundo. Vendamos empanadas, se la vendemos a la vecina, se la vendemos al caballero de allá. Y hay gente que le compra a la iglesia porque sabe que es por una buena causa. Pero nosotros no deberíamos pasar por eso. ¿Y por qué, no, por qué pasamos por eso? Porque la iglesia no entendió el concepto de diezmos, primicias eh, las ofrendas, no lo logró entender. ¿Y por qué? Porque no tiene que ver aquí con 5 más 2 es 7, 5 más 2 son 5.000, 5 más 2 son multitudes. Dios no necesita nuestras finanzas, sabemos que Él es dueño de la plata y el oro, y así lo dice la Escritura, pero el rey no necesita tener sus recursos a disposición. Jesús fue un buen mayordomo y tuvo recursos a su disposición para poder ejercer su ministerio. Lo vamos a ver después, pero aquí principalmente tuvimos que llegar a esto como iglesia porque no se entendió el concepto de ofrenda, primicias y diezmos. La gente esperaba hacer un social, cuando en el social usted saca la cuenta y se tiene que pagar, por ejemplo, tengo que poner la materia prima. Luego tengo que preparar la materia prima, preparar si quiero hacer una venta de almuerzo. Luego tengo que venderlo y a veces, muchas veces tengo que comprarlo. Cuando las hermanas se metían en los kioscos a hacer empanadas o venta de algo, de verdad no salían más de ahí porque estaban eternamente, estuvieron de iglesias pentecostales, que no es el caso de Jesús el Cristo, ni el caso de la iglesia de los discípulos, ni el caso de Renuevo, y espero que no sea el caso de nadie más, pero generalmente las hermanas se quedaban en el kiosco y pasaban eternidad en el kiosco, y se perdían los cultos, las manifestaciones del Espíritu, las alabanzas, y lo más importante, la edificación de la palabra, y sus hijos no las veían dentro del culto. Entonces muchos de estos hijos no iban al culto porque la mamá se iba muy temprano a trabajar en el kiosco y no salía hasta tarde. Entonces, aquí, ¿qué empezó a suceder? Que dejé de entenderlo, porque si yo, aunque le hubiera dado poco el Señor, y aunque hubiera dicho, pero pastora, con esta plata no alcanzaba, pero Dios era poderoso para multiplicarla, porque estaba siendo redimida y honrando a Dios primero. Pero como nosotros pensamos que nos iba a faltar y que no iba a alcanzar, tuvimos que llenarnos con otros recursos. Y aquí el tema del tiempo. ¿Qué es lo que más la gente le reclama a los pastores? Es que necesito tiempo, es que no tengo tiempo, es que no puedo aceptar porque no tengo tiempo. Realmente el tiempo se ha transformado en algo sumamente escaso. Y es que el tiempo sigue siendo tiempo, pero se han dado cuenta que los días se han acortado, que llegamos tan rápido a fin de año, que desde septiembre que dejamos la empanada ya está el grato olor del pan de Pascua. Y uno dice, ¿por qué estamos pasando por esto? Y es porque el tiempo realmente es un recurso que está muy escaso. Avanzamos, mi precioso. Para que exista una buena mayordomía deben estar definidas cuatro agentes. Una persona indicada. Qué bueno es cuando encontramos la persona correcta para que ejerza una mayordomía. Esa persona debe tener una asignación específica, decirle, este es tu rol, este es tu trabajo, esto es lo que tienes que hacer. En esto es donde fallan muchos matrimonios que se separan por el tema económico.
porque no hay una asignación específica. No se pusieron de acuerdo antes de comenzar a levantar una casa. El mismo Señor Jesús, hablando de la mayordomía, dice, nadie se pone a construir una torre si no se sienta primero, toma un lápiz y un papel, estoy parafraseando, y anota cuántos materiales, cuánto tiempo, cuántos recursos necesita para empezar a construir, porque no sea que empiece a construir y en mitad del camino le falten los recursos. Estoy parafraseando la enseñanza de nuestro Señor. Aquí en la asignación específica, donde han fallado miles de matrimonios a nivel mundial, ha sido por este tema, porque no hubo una especificación de cuáles eran las funciones dentro de la mayordomía que estaban ejerciendo en su matrimonio. Y tristemente, y lo digo tristemente, todavía usted escucha a esposos que hablan de mi plata, de mi casa, que esta es mi casa cuando yo quiero techo, o esta es mi plata, ¿no? El pueblo cristiano no puede existir eso. Nosotros como hijos del Señor somos uno, por lo tanto es nuestra casa, nuestros hijos, nuestros recursos económicos, pero no se trata de tu plata y la mía. Aunque uno de los dos gane más, aunque uno de los dos esté más endeudado, pero tenemos que resolverlo no como dos, sino como uno. Y aquí en la asignación específica es donde ha habido mucho malentendido. ¿Cuál es tu función? ¿A qué te vas a dedicar tú a pagar? ¿Cuáles son los compromisos que vas a asumir tú? ¿Cuáles son los compromisos que voy a asumir yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque estamos ejerciendo una mayordomía compartida, aunque es una mayordomía del uno, no de dos, del uno. Hay instrucciones precisas. Tienen que haber instrucciones específicas cuando yo le doy una asignación, porque esto habla de delegar confianza. La mayordomía tiene que ver con la delegación de una confianza. Y tienen que haber instrucciones precisas. Si yo me voy a proponer algo, tengo que trabajar con metas claras. Creo que lo enseñé en una oportunidad, no sé si en la iglesia de nuestros pastores Manuel y Luisa, pero creo que lo expliqué una vez en otro lugar y en Renuevo, de que Dios no trabaja con sueños, Dios trabaja con metas. Hay gente que dice, Dios cumplirá tus sueños. No, bíblicamente Dios no va a cumplir tus sueños. Lo que Dios va a hacer es asignarte a ti metas. Y esas metas se llaman en Dios propósitos. Y sí, Dios concederá las peticiones de tu corazón, pero no pienses que Dios va a estar trabajando en tus sueños personales. Dios te asigna metas, lo que Él quiere que tú cumplas su propósito. Y mientras tú cumples sus propósitos, Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero aquí muchas veces deben haber instrucciones precisas, porque las personas de pronto, miren, hubo un estudio hace poco que hizo el Ministerio Misionero SIM, y ellos colocaron dos cosas que fueron súper puntuales, a las que me voy a referir brevemente, y una de ellas era que existen muchos discipulados y a la gente se le entrega mucho conocimiento, pero nadie le enseña cómo poder poner en práctica ese conocimiento. Entonces, el discipulado debe ser mucho más práctico que teórico. Y esto se debe a, lo veíamos con médicos, cuando ustedes antiguamente iban a una consulta médica, el doctor se paraba, estaba con su bata blanca, no necesitaba hacer tantos exámenes y ya sabía perfectamente qué enfermedad usted tenía. Ahora el doctor está todo el rato, lo hace sentar y todo el rato escribiendo en un computador y escribe su peso, escribe su altura, escribe algún antecedente, todo lo que usted le dice, él lo escribe y realmente para poder revisarlo lo manda a hacer un listado tremendo de exámenes. Esto se ha generado un poco por las instrucciones específicas o precisas. La gente tiene temor en la área práctica. Tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y por eso existen tantos tutoriales y por eso existen tantos YouTube famosos que te enseñan cómo realizar un almuerzo, cómo realizar una comida, cómo realizar esto, cómo realizar esto otro, porque de alguna manera te están llevando a la práctica. Bueno, en el Evangelio sucede lo mismo. Debemos tener instrucciones precisas, pero también debemos llevar a la gente a través de estas instrucciones a practicar lo que están aprendiendo. Y eso es muy importante, porque un buen mayordomo no se hace en la teoría, se hace en la práctica. Y aquí el mayordomo o los mayordomos deben tener una oportunidad para desarrollarse porque reciben una confianza que ha sido delegada. Por lo tanto, tienen que tener una oportunidad para desarrollarse. Finalmente, todo mayordomo es responsable de su mayordomía.
hay una condición en los adolescentes como pastores, como parte de la pastoral generacional, a ustedes le enseñan que en la pastoral generacional que los adolescentes tienen la tendencia a realizar un ejercicio que no es ético, no es bueno, que se llama la proyección de la culpa. Todos tienen la culpa de la tristeza, la desgracia que me está pasando. Todos son responsables de mi malestar. Todos tienen la culpa de que yo sea así o que esté así. Y proyecto la culpa en otros. Un buen mayordomo, un mayordomo que está ejerciendo una administración, no le puede echar la culpa a otro de su gestión. Tengo que asumir mi responsabilidad. Eso es súper importante. Entonces, las personas que evaden constantemente y siempre están culpando a otro y no asumen, nunca van a ser buenos mayordomos, porque la evasión de la culpa y la proyección de la misma hacia otros es algo que va en contra de una buena mayordomía. Yo debo asumir, yo debo ser responsable. Si yo he cometido errores en el área financiera, debo pedir perdón. Si tomé decisiones sin estar en el poder del acuerdo, también debo pedir perdón. Si me endeudé innecesariamente o hice un gasto innecesario, yo tengo que pedir perdón. Pero la mayordomía consta de esto. Yo soy responsable de lo que yo asumí. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Yo un día voy a tener que dar cuenta delante de Dios respecto a esa mayordomía. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Es fundamental. A un administrador se le confía algo que pertenece a otro. Por ejemplo, a los pastores se nos entregó la novia de Cristo. ¿De quién es la novia? De Cristo. Al padre se le asignó la responsabilidad de los hijos. ¿Los hijos son suyos? No, los hijos le pertenecen a Dios, porque dice herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, usted va a tener que dar cuenta el día de mañana de su responsabilidad como jefe de familia. El administrador ejerce su albedrío, su libertad, cuando es responsable de su mayordomía. Cuando un mayordomo comienza a tener, un administrador comienza a tener más libertad, cuando empieza a ser responsable con lo que le asignaron, cuando es responsable con lo que tiene. Y un administrador debe dar cuenta de su mayordomía. No hay algo mejor que la transparencia. No hay algo mejor que sentarnos a conversar, hablar de finanzas, para ponernos de acuerdo, no para criticar, pero ¿por qué te endeudaste? ¿Por qué pagaste esto? Pero yo te dije que no compraras esto. No, un administrador, habla señor, dice el pastor Marito, un administrador debe dar cuenta de su mayordomía, de su cargo, de su gestión, de lo que realizó, de la actividad. Siempre debemos dar cuenta, ser responsables. Si la pastora, por ejemplo, la pastora Luisa me encargó que hiciera una torta, no estoy hablando de eso, pero me encargó que hiciera una torta y me dio, por ejemplo, 35.000 pesos para que yo hiciera la torta, yo digo, bueno, voy a gastar los 35. No, yo tengo que optimizar los recursos, pero si gasté 32.990, tengo que darle la boleta y el resultado o, el, o lo que sobró, que es el saldo, entregarlo a caja como corresponde. Todo debe ser con transparencia. Y con transparencia trabajamos en el reino de Dios. Buenos administradores. Mayordomía. Vamos a dejar esto salvo para que usted lo busque esta palabra, para que la busque en su casa. Sigue, Luisa. Parece que me salté. No, está bien. Entonces tenemos la lectura bíblica de la administración. Voy a pedir al pastor Manuel, si puede buscar Salmo, aunque no debe ser Salmos, es Salmo nomás, 24:1, es error de escriba. Y ¿quién tengo en línea? El hermano Carlito, mi hermano Carlitos de Renuevo, Carlitos Novoa. Mi hermano Carlito, ¿usted podría buscar Lucas 16 del 10 al 13, por favor? ¿Está Mauricio aquí? Aleluya, gloria a Dios. Mauricio, ¿puedes buscar Lucas 19 del 11 al 27? Bueno, el versículo 11 nomás, porque es mucho, mucho texto, solamente el versículo 11. Y voy a pedir a Luisa querida, búscate Mateo 24, versículo 14, que es el enunciado propiamente tal. ¿Ya?
solamente para que leamos el tema de la mayordomía. Comenzamos, mi pastor Manuel. Salmo 24:1. Amén. Y dice así su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque, hasta ahí. Todo le pertenece a Dios. Dice que todo es del Señor, el mundo y los que en él habitan. Todo depende, todo es de él. Por lo tanto, en la primera confianza que recibimos como seres humanos, es ser responsable de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Pero también como hijos de Dios, reconocerlo como el dueño de todo. Aquí no se trata de tu casa, de tu auto, de tu vida, de tu tiempo, todo es absolutamente todo de él. Mateo 24:14, solo el enunciado. El enunciado del párrafo me aparece como señales antes del fin. Sí, léelo, por favor. El 14 dice, 14, solo 14. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, fíjese lo que pasa en este enunciado, que lo leyó nuestra querida pastora. Él habla de las cosas que van a venir en el fin de los tiempos y qué cosas irán a ocurrir, y que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y empieza a hablar sobre la señal ante el fin, pero en el capítulo 24 encontramos las parábolas, o sea, la venida del Hijo del Hombre, como diciendo, está muy cercano el tiempo, la venida del Señor está a la puerta. Por lo tanto, mientras más vemos las señales cumplirse, tenemos que ser más diligentes. Aquí hay una parte que a mí me conmueve mucho, pero que está, agréguenlo también, aquí agréguenlo en sus notas personales, en el versículo 40, cuando dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24, yo diría que capítulo 25 también, para que lo agreguen, tiene que ver con nuestra mayordomía respecto a nuestra vida cristiana en los últimos tiempos. La diligencia, la perseverancia, la disciplina. Una de las escuelas del reino es la perseverancia. Una de las escuelas del reino es la disciplina, que no es lo mismo que la perseverancia. La disciplina tiene que ver con el discipulado. La perseverancia tiene que ver con algo personal, con mi disposición. Entonces aquí nos está hablando de debe ser tu mayordomía, viendo que viene la venida del Señor. Cada día está más cercana. Sigamos. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13. Por favor, hermano Carlito. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, muy bien. Ya. En el nombre del Señor. El que Amén. es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Aquí gracias hermano Carlito, tiene que ver con la parábola del mayordomo infiel. Aunque fue muy astuto y muy sagaz, Jesús comienza a decirnos, ¿cómo pretendes que yo te ponga en lo mucho si tú no has sido fiel en lo poco? Si tú no has sido una persona perseverante, una persona disciplinada, que no has sido un buen discípulo, ¿cómo te voy a poner en lo grande? ¿Cómo te voy a dar mucho si en lo poco tú no has sido fiel, no has sido perseverante? Y aquí nos habla de que hay una cosa que nosotros tenemos metida en el corazón, y es el amor a la riqueza. Por eso la mayordomía, eh,
decíamos al principio, está muy ligada con la ética. ¿Por qué está ligada con la ética? Porque tal vez la causa sea muy buena, pero el método sea el incorrecto. O bien el método es el correcto, pero la causa es impropia. Aquí hay mucha gente que ha hecho mal uso de la palabra, mal uso de sus dones, y de verdad que se ha transformado en la iglesia universal en un comercio, en grandes celebridades, en grandes divas, grandes divos, superstar, rockstar, que viven a expensas de un pueblo que está muy necesitado. Y esto se debe porque hemos sido malos mayordomos. Y hay gente que tiene, tal vez hace el método correcto, pero su motivación es la incorrecta, la causa es incorrecta. Hay una ambición personal en el corazón, hay una ambición y la ambición es mala. Hay gente que dice, no, que tiene una ambición, hay que ser ambicioso. No, hermano, ambicioso y codicioso son pecados. Nosotros no podemos ser ambiciosos. Y dice, no, pero que tú tienes que ambicionar más de Dios. No, yo quiero que Dios me llene. Yo quiero vivir la plenitud de Dios. Pero la ambición muchas veces nos desenfoca y nos lleva por caminos errados. Y Lucas 19:11, querido Mauricio, qué gusto de tenerte aquí en esta sala de conferencias. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones, mi tesoro. Leemos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí el Señor utiliza una parábola para hablar de las famosas 10 minas. Esto es el trabajo, el esfuerzo y el hacer recursos para el reino, el multiplicar lo que yo tengo, lo que Dios ha dispuesto en mi mano. Entonces, hay muchas parábolas que tienen que ver con la mayordomía y diría yo que más del 70% de las parábolas tienen que ver con el dinero. Y Dios utiliza esta forma metafórica de hablarnos para hacernos reflexionar si hemos sido fiel o no hemos sido fiel con el Señor. Vamos. Dice, sigue Luisa, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias, corazón. A los mayordomos se les confían cosas de alto valor. Quiero que me acompañe, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Por qué es importante la mayordomía? ¿Por qué es importante la mayordomía? Alguien se preguntará por qué es importante la mayordomía. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Una mujer, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ojo, ella venía de alguna parte, sí, venía de una comunidad, de una iglesia, vamos a parafrasearlo y adaptar en el principio de adaptación que existe en la Biblia, lo vamos a adaptar a nuestra realidad. Pertenecía a una congregación. Y ella dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Yo quiero que marque esto, sus ojos, sus oídos, su corazón. Quiero que lo marque y lo disfrute. Y no sé si lo vamos a disfrutar tanto como yo, pero qué terrible, qué terrible que un hombre de Dios que sirvió a Dios en su ministerio y en su llamado, que fue fiel con Dios, que fue un hombre temeroso, es decir, que tuvo un comportamiento ético, valórico, moral, que fue un hombre de principios, de elevado, un hombre de ministerio, deja endeudada a su familia. Un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, pero dejó endeudada a su familia. Y la viuda queda tremendamente desamparada y viene a pedir ayuda a la cobertura apostólica, digámoslo así, que tenía esta iglesia, y le viene a decir, tú sabes cómo era tu siervo,
pero ahora tienes que ayudarme porque vinieron los acreedores y la deuda tiene que haber sido muy grande, amados, muy grande, porque para saldar una deuda de esa magnitud se estaban llevando a sus dos hijos y vinieron los acreedores, es decir, que este hombre durante sus años ministeriales pidió préstamos y no los pagó. Y se endeudó tanto que cuando él murió ya no había cómo pagar la deuda, entonces vinieron los acreedores y dijeron, vamos a cobrarnos con la vida de tus hijos para que ellos sean esclavos. Qué terrible. Y eso es lo que pasa en nuestras congregaciones. Tenemos tremendos ministros, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de palabra, pero traen deuda sobre su familia. Y el manto de la deuda es una maldición. Por eso yo no concibo en mi mente, pero esto lo digo a título personal de Anita Morales, pero no me la pidéis. No concibo pastores que hacen que sus ovejas se endeuden y los hacen que sus ovejas pidan préstamos para comprar terreno o para comprar alguna situación y después los dejan a la deriva y no los pagan. O sea, la deuda ya es una maldición. Traerla a la casa de Dios es una herejía. Y tercero, hacer que otros se endeuden por mí, eso es peor todavía. Aquí el hombre de Dios, un hombre de Dios de ministerio, dejó endeudada a su familia. Y aquí se necesita la intervención de Dios. Y está Eliseo diciéndole que te queda, solo un poco de aceite, bueno, trae vasija. Y aquí vemos el milagro de la multiplicación, pero ojo, antes del milagro de la vasija y de la multiplicación del aceite, hay algo en lo cual el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos, que este hombre falleció dejando endeudada a su familia. Un principio de mayordomía. A los mayordomos se les confían cosas de alto valor. ¿Se acuerda cuando Isaías fue a entregarle la palabra al rey Ezequías y le dijo que iba a morir? ¿Qué principio le entregó? Ordena tu casa. Estás a punto de morir, ordena tu casa. No dejes cosas pendientes, tramita todo lo legal, muévete, haz algún tipo de orden en tu casa, cosa que cuando tú mueras no quede la embarrada en el reino. Ordena tu casa. Ese es otro principio de mayordomía. No ordena tu casa de saca la basura, ordena los cuadernos, prepara bien las camas. Esto es de ordena tu casa en el área legal. Muchas veces esperamos que llegue el último minuto para ordenar situaciones que debíamos haber sido diligentes antes de pasar por el conservador de bienes raíces como correspondía a la escritura, de haber hecho un testamento en vida o de haber dejado definidas algunas funciones de alguna herencia que puede dejar, pero las cosas se resuelven en vida y Isaías le entrega este principio de mayordomía al rey, ordena tu casa. Y aquí, dentro de estos principios de mayordomía, a los mayordomos se les confían cosas de alto valor. Escrituralmente dice que, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Aquí el apóstol nos recomienda, oye, preocúpate de tu casa, preocúpate de tu hogar, no todo el problema económico lo va a resolver la iglesia o lo tiene que resolver el pastor. Si tú no trabajas diligentemente, si siempre te están despidiendo del trabajo porque eres una persona complicada, nunca duras permanentemente en tu trabajo o siempre dejas los trabajos botados, espera. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Imagínense, el escritor del Nuevo Testamento le estaría dando ahí una bofetada al profeta que falleció, y eso que estamos en temporada de la gracia, le hubiera dado una bofetada en la cara y le hubiera dicho, oye, ¿por qué no fuiste previsor? ¿Por qué no tomaste las situaciones como debían cuando estaba pasando esta situación tan fuerte? Tu familia, te endeudaste más de lo que tú recibías, tu poder adquisitivo fue mucho más bajo a tu endeudamiento y mira lo que generaste, que tus hijos terminaran pagando las consecuencias. Y por nuestra falta de mayordomía, amados en el Señor, nuestros hijos terminan pagando las consecuencias por nuestra falta de mayordomía. Sigamos adelante, mi querida Lisa. Dice así,
Se requiere que el mayordomo sea fiel, diligente y obediente, aunque esté ejerciendo en su libre albedrío la administración de los recursos encomendados. Pero tenemos que ser diligentes y obedientes. Todos debemos dar cuenta un día de nuestra labor como administradores, por cuanto Dios nos delegó responsabilidades llamadas también asignaciones. En el mundo eclesiástico se llaman asignaciones. Nosotros las diríamos en español sencillo, responsabilidades, pero Dios nos delegó y nosotros un día vamos a tener que dar cuenta de todos los recursos que Él dispuso en nuestras manos y de todo lo que nos despilfarramos por causa de que creíamos que, bueno, total, Dios proveerá. Entonces, como Dios provee, despilfarro, recursos. Avanzamos, Luisa, dame con la otra. Ejemplos de mayordomía bíblica. Adán fue el primer administrador que Dios colocó en el huerto y no lo dejó así como echándose vientecito, le dijo, labra la tierra, Adán, y él le fue dando instrucciones específicas, luego lo mandó a ponerle nombre a los animales, a definir conceptos, y eso es muy importante. Adán fue quien llamó a los animales por su nombre, no fue Dios. Esa tarea Dios se la delegó porque también Dios quería que Adán en su propósito, en su ministerio, en su labor como administrador se desarrollara. También aquí los administradores y los mayordomos deben tener no tan solo la confianza nuestra y los recursos a disposición, también se les debe dar un tiempo para desarrollar su creatividad, desarrollar su potencial. Es importante que los buenos administradores y los mayordomos también desarrollen sus capacidades. José fue un gran administrador y llegó en el momento de una hambruna tan grande como nunca se ha conocido. Y en esta hambruna, él no tan solo sostuvo un imperio y lo sostuvo por 7 años. Ningún mandatario de Sudamérica ha logrado sobreponer una crisis que supere 2 años. Aquí José estuvo delante de una crisis durante 7 años y sacó adelante uno de las potencias más importantes del mundo conocido, y no solo a ellos, sino que también sostuvo la economía de países más pequeños que fueron beneficiados y que estaban cercanos a Egipto. Por lo tanto, José es el gran administrador del tiempo antiguo, un hombre con la capacidad de un ministro del trabajo para formar equipos de trabajo y jornadas de trabajo, con la capacidad de un ministro de Hacienda para hacer políticas públicas en cómo se negociaba el tema del grano, un ministro del Interior, porque no tan solo estaba encargado de la parte económica, sino también del desarrollo de toda la nación, un ministro de Obras ¿Sacaste la Públicas llave? que fue quien construyó los silos para poder guardar y almacenar el grano por todos los años que estuvo ahí. Por lo tanto, tenemos un ministro que fue completísimo, ministro del Interior, ministro de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, realmente un ministro excepcional. Moisés también fue un gran ejemplo de administrador, porque tuvo a cargo un pueblo y su tarea no fue la tarea presidencial de 4, de 6 años. Tuvo que estar con el pueblo durante 40 años preocupado de sus necesidades. Tenemos a Nehemías, que se enfrenta a un gran desafío donde una generación en más de 90 años no pudo reconstruir los muros y Nehemías lo tiene que hacer en menos de 2 meses. Vemos la capacidad de liderazgo y también la mayordomía en los recursos que recibió Nehemías para la construcción y cómo formó las cuadrillas y los equipos de trabajo. Y el más grande de todos los administradores es Jesús, porque Jesús dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Esto es recursos del reino. No se le fue ninguna de las ovejitas que se le asignó. Jesús no perdió ninguna, solo dice él, el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Pero ninguno se perdió. Jesús es el más grande de los administradores, porque no perdió nada, absolutamente nada. Y ahora vamos con la primera parte, esta es la introducción a la mayordomía. Lo estoy haciendo a grosso modo, pero el Señor les dará mayor sabiduría a ustedes. Vamos con la mayordomía del reino. Esta se la voy a mandar después a mi querida hermana, mi querida pastora Luisa. Mayordomía del reino. Encontramos en el capítulo 15 a Abraham devastado, muy mal, angustiado porque no sabe cómo va a heredar la tierra. Dios ya le había dicho, sal de tu carpa, mira los cielos, pero aún eso no le bastó. Siguieron las dudas después de esa hermosa charla bajo un cielo estrellado. Él siguió confundido.
terrible que Abraham necesitó sostenerse de parte de Dios de manera firme con varias intervenciones. Aquí Dios lo había sacado a dar un paseo al cielo, bajo el cielo estrellado, a conversar, y aún así para él no fue suficiente. Y luego le asalta la duda y dice, Dios, ¿cómo sé que voy a heredar todo esto que tú me estás prometiendo? Y Dios le dice, transfórmate en un hombre de altar. Todavía no se había escrito el libro de Levítico y aquí es donde Dios la primera vez que direcciona a Abraham respecto a la mayordomía del reino. Y la mayordomía del reino tiene una primera etapa. Dios es dueño de todo y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios todavía no le está diciendo a Abraham, no, todavía no piensa escribir ese libro de Levítico. Moisés van a pasar muchos años para que aparezca Moisés para escribir el libro de Levítico donde habla el tema de la ofrenda. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta que Dios le dice a Abraham aquí en el capítulo, hónrame. Yo te estoy dando una gran herencia, pero yo quiero que dentro de esto tú me honres a mí. Y esta es la forma como tú me tienes que honrar a mí. Y lo primero que le dice, el Señor le dice, tráeme, no te voy a dar a ti, tú anda y busca dentro de tu ganado y tráeme una becerra de 3 años. ¿Por qué le pide de 3 años? Porque 3 años, amados en el Señor, era la madurez de un animal para ser sacrificado. En el tiempo del Levítico y en los tiempos del tabernáculo y del templo que edificó Salomón, los animalitos tenían que tener, los animales de ganado tenían que tener un tiempo de maduración. Y Dios estableció que a los 3 años estaban en el pic de la maduración. La palabra honra tiene que ver con esto, porque la palabra honra aparece más de 118 veces en la Escritura y significa algo que tenga peso y algo que tenga madurez. Entonces, Kobed, que esta palabra hebrea, dice que tienes que honrar al Señor con todos tus bienes, con la primicia de tu ganado, y lo habla en el libro del Levítico. Pero ¿por qué 3 años? Porque Dios no quería que en el altar se presentaran cosas que fueran inmaduras, que no tuvieran el tiempo de madurez, que no fueran perfectas en su madurez. Por eso el ministerio de Jesucristo fue de 3 años. Año de la preparación, año de la popularidad y año de la pasión. Los años ministeriales de Jesús no son de 3 años, 12 meses cada año, sino que significa 3 bloques, 3 temporadas. Pero representan 3 porque los animales que eran sacrificados en el templo tenían que tener madurez. Muchas de las cosas que hacemos para Dios y la culpa de no hacerlo bien es lo que está trayendo la ilegalidad y la intervención del enemigo en nuestras finanzas por no haber honrado a Dios con cosas que tuvieran peso. Y dice, tráeme una becerra. ¿Qué era la becerra? La becerra era la ofrenda de los reyes. En el tiempo después que se va a establecer en el libro de Levítico, esta es una ofrenda de reyes, una ofrenda de reino. No lo entiendo. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Samuel que cuando Ana destetó, perdonando lo coloquial de la frase, pero lo dice la Biblia, la palabra destetar, que dejó de amamantarlo, cuando lo llevó al templo, Ana lo llevó rodeado de ofrendas. La máxima ofrenda era Samuel, pero ella rodeó a su hijo de ofrendas. ¿Y cómo lo rodeó? Dice que llevó 3 becerras, una efa de harina que representa la palabra y una jarra de vino que representa el Espíritu Santo. ¿Quién consagró a Samuel al ministerio? No fue Dios, fue su propia madre que se presentó con las 3 becerras. Pero ¿quién le enseñó eso a Ana? ¿De dónde lo sacó? Aunque uno solo de esos 3 novillos, de esos 3 becerros, uno solo de ellos fue sacrificado. Pero ¿por qué Ana llevó a Samuel con 3 becerros? Porque Ana dijo sacerdote, juez y profeta de Israel. Nosotros muchas veces nos presentamos delante de Dios y jamás, no ustedes, porque yo sé que ustedes lo han hecho, pero miles de personas en otros lados del mundo jamás se han presentado delante de Dios con una ofrenda de becerro, con una ofrenda de reyes. Nunca lo han hecho. Fíjense cuánto se gasta, y lo expliqué en Renuevo en una oportunidad, en un cumpleaños temático. ¿Cuánto se gasta en la torta? Y no estoy diciendo que no celebre el cumpleaños porque no soy testigo de Jehová. Quiero decirle que no hay problema de celebrar los cumpleaños,
pero ¿cuánto dinero se gasta en celebrar los cumpleaños y cuántas veces nosotros hemos ido al altar con una ofrenda de reyes? Dios le dijo a Abraham, párate con un becerro porque es ofrenda de reyes, porque tú no eres un triste peregrino que anda de un lado para otro. Esta es tu ofrenda de acción de gracia por las promesas que Dios te dio y por todo lo que va a venir sobre ti. Entonces, tienes que presentarte delante de mí con una ofrenda de reino. Nosotros gastamos tanta plata en los juguetes de nuestros hijos, se lo digo por experiencia. 12 años, 12 cuotas, precio contado, pagando durante todo un año para que el entusiasmo se le pasara por 6, 7 meses. Incluso miraron la caja y le gustó más la caja que el juguete. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos parado delante del Señor con una ofrenda de reyes, con una ofrenda diciéndole, Padre, yo soy un embajador de tu reino, pero como le damos al Señor lo que nos sobra, entonces tenemos una actitud de pordioseros y mendigos, y no quiero que con esto piensen que lo estamos manipulando para sacarle plata, sino que esto tiene que ver que nosotros priorizamos con los mejores juguetes, con la mejor tecnología, podemos gastar mucha plata en celulares, tablets, en plasmas, en LED, en equipos, en cosas personales nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos honrado al Señor con una ofrenda de rey y decir, Padre, este holocausto es para ti? No lo hemos hecho. Seamos honestos, no lo hacemos, porque decimos, no tengo esa plata, pero sí la tienes. Lo que pasa es que no lo has propuesto en tu corazón. Pero si tú le sigues dando al Señor lo que te sobra o las limosnas, priorizando otras cosas, hermanos queridos, ¿cuántas veces usted ha recibido una ofrenda? Los pastores que están aquí presentes, sus hijos cumplen años y ¿quiénes son los que se levantan con una ofrenda y decir, Señor, aquí está mi becerro, mi hijo cumplió un año, tú le diste vida, le diste salud, aquí está mi ofrenda, mi becerro porque mi hijo cumplió un año? Aunque hubieran sido 1,000 pesos, pero no lo hacemos, porque queremos comprarle la torta, porque queremos celebrar el cumpleaños, pero nunca llega un sobre diciendo, gracias Señor, aquí está mi becerro por el cumpleaños de mi hijo, o porque pasó de curso, o porque se tituló, o porque encontró un trabajo. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de recibir un sobre de un chico que había encontrado su práctica en el Servicio de Impuesto Interno, y me pasa el sobre y todo lo que tenía dentro del sobre, y era muy poca plata, hermano, tenía que haber sido como 19,000 pesos, pero para él era todo lo que había recibido por su práctica. Y le dije, ¿por qué lo vas a dar? Y me dijo, no le voy a dar el diezmo, tía Anita, le voy a dar todo al Señor. Y en mi primer sueldo, de mi primer trabajo, lo puso al Señor. ¿Saben? Pasaron los 6 meses de práctica y quedó trabajando en el Servicio de Impuesto Interno. Después ya no se transformó en 19,000 pesos. Ganaba como 800,000 pesos. En ese tiempo era mucho dinero. Y yo decía, es un principio de reino, porque supo honrar al Señor dándole a Él lo primero. En 50 años, que lo he comentado en otra oportunidad, que celebró nuestra iglesia en la cual yo pertenecía, nunca un matrimonio cuando se casó presentó una primicia a Dios. Nosotros fuimos el único matrimonio que el día que se casó, presentamos un becerro delante de Dios. Cuando nació Paz Belén, un becerro delante de Dios. Cuando yo supe que estaba embarazada, un becerro delante de Dios. Y siempre dentro de lo que yo tenía, le presentamos un becerro. Y el pastor decía, nunca un matrimonio había traído un becerro porque estaba preocupado del vestido, de la comida, de los invitados, de los recuerdos, los souvenirs, del adorno de la iglesia, pero nadie le había traído nunca una ofrenda al Señor. Y yo dije, no, si vamos a partir con mi esposo, tenemos que partir con un becerro en el altar. Durante 2 años, amados en el Señor, nosotros recibimos regalos de nuestro matrimonio, porque fue nuestro becerro para honrar al Señor. Aquí también la palabra del Señor nos enseña en Lucas 15, cuando el hijo pródigo llega, el hijo modelo, el hijo prodigio, llega del mundo, de Etiopía, de Babilonia, de Persia, de Egipto y de todos los países que usted quiera, venía harapiento. ¿Qué hace el padre? ¿Qué es lo que mata? ¿Un cabrito? Un becerro, y el más gordo, porque era su hijo muerto y había revivido. Perdido estaba y había sido hallado. Dios a ustedes no los ha envuelto con mantos de reino, no los ha tratado como reyes, no los ha visitado como reyes. Entonces nuestra condición delante de Él no puede ser de pordiosero. Debemos honrar al Señor con nuestras ofrendas de reyes y para eso debemos prepararla. Por eso dice la palabra, nadie te con tristeza, cada cual de como propuso en su corazón, pero no con tristeza, entendiendo un concepto principal en esto, que todo lo que tú siembras,
Eso es que Abraham iba a ser el patriarca de una gran nación. Se estaba parando en el altar como el dueño de un propósito divino. Por lo tanto, no podía ser un pordiosero. Seguimos. Tráeme una cabra. La cabra era la ofrenda por la familia. Los cabritos eran ofrendas por familia. ¿Dónde lo encontramos eso? En el libro de los jueces. Dios tratando con Gedeón. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, voy a hacer esto y esto contigo, pero mi familia es la más pobre y mi tribu la más pequeña. ¿Cómo va a ser esto? Y Dios le dice, te usaré para matar a todos los enemigos y voy a estar contigo. Y como que Gedeón estaba como extasiado dentro de lo que estaba recibiendo y le dice, angelito lindo, precioso, quédate aquí. Voy a mi casa a buscar una ofrenda, porque esta palabra la tengo que sellar con una ofrenda. Fue corriendo, corriendo, corriendo a buscar un cabrito, pero no lo trajo crudo, sino que lo cocinó. Le trajo el caldo, le trajo pancito y se lo trajo al ángel. Y el ángel le dice, oye, te estaba esperando todo este rato. No, le dice que esto lo preparé especialmente para ti. El ángel le dice, yo no voy a comerme esto, no importa, yo lo preparé para ti. Aquí está el principio de que las ofrendas nunca se preparan en el momento, tienen que ser preparadas desde la casa. Desde la casa yo debo salir con la convicción de que lo que voy a ofrendar es para mi Dios y es lo más agradable y debe ser lindo. Yo bendigo a varios hermanos que están en renuevo por su forma como ellos entregan su ofrenda. Hay una hermana que entrega su ofrenda en su sobre y está aquí, ¿no es cierto, mi hermana? Y lo hace con mucho amor. Hay otra hermana que le pone hasta colonia, los mejores billetes, tiraditos, nada de cosas rotas, nada de cosas parchadas, lo mejor para Dios. Pero ¿cuántas veces usted lleva a los cabritos vivos y no quieren morir al altar y el cabrito dice, no, no, no me quiero morir, te va a hacer falta plata para la feria, ven, ven. Y ahí están bramando los cabritos, no quiero morir, no quiero morir. No, los cabritos se matan en la casa y se cocinan en la casa y se preparan en la casa. ¿Para qué? Para que cuando los lleve al altar no esté en la lucha, lo doy, no lo doy, sí lo hago, no lo hago como el Chapulín Colorado, sí lo hago. No, porque es una determinación, yo voy a tener esto. Y tal vez se presente en un momento que tenga que ofrendar y no llevaba esa ofrenda preparada. Ah, usted inteligentemente lleva su finanza, siempre tiene que mantener una cementera. Las cementeras es donde se guardan las semillas. Esas semillas no son para comérselas, son para sembrarlas. Y usted va a decir, en algún momento voy a tener que necesitar una semilla. No me la voy a comer, esto lo voy a guardar para sembrarlo, ya sea en un hermano, en una hermana, en algo puntual. Señor, yo recibo mi finanza, aparto lo que te pertenece y guardo una cementera. Y guardo esto, Señor, y no lo voy a tocar, no me lo voy a comer, porque esto es semilla para sembrar. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos tenían los graneros donde guardaban los granos para comer y la cementera, que era la semilla que se sembraba, no se comía, era para sembrar. En el reino de Dios no hablamos de dar, sino que siempre decimos sembramos. Y a veces no tan solo sembramos, nos sembramos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos sembramos. ¿Por qué sé que el cabrito es la ofrenda de la familia? Otra vez vuelvo a Lucas 15. Cuando el hijo mayor se molesta porque su padre mató el becerro gordo, hizo una fiesta porque estaba indignado, no quería entrar a la fiesta. El padre dice, hijo, ¿por qué estás así enojado? ¿No has visto que tu hermano ha vuelto? Papá, este contumaz, este hijo desobediente que gastó todo con ramera y tú así lo premias y a mí que te he servido, nunca me he descarriado. Estuve en los puntos de predicación, estuve en todos los estudios bíblicos, estuve en todas las clases de mujeres, estuve en toda la oración, estuve en todo el discipulado, Señor, y ni siquiera me das un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo lo toma el papá? Lo agarra, Lucas 15, y le dice, hijo, los cabritos no son para gastarlo con los amigos. Los cabritos no fueron puestos por Dios para gastárselo con los amigotes. Los cabritos fueron puestos para honrar a Dios con las familias, por las familias. ¿Cuántos cabritos nosotros nos gastamos con nuestros amigos? ¿Y cuántos cabritos hemos llevado alguna vez ante Dios por nuestra familia? No, Señor, yo quiero que mi hijo se convierta. ¿Usted ha ofrendado por su hijo? Señor, yo quiero que bendiga a mi familia. ¿Alguna vez usted puso un sobre y puso familia Espinosa Morales, esto es una ofrenda por la familia? ¿Alguna vez en su vida? Entonces, ¿qué decía?
¿Qué decía Gedeón? Soy la más pequeña de la familia, mi tribu es la más insignificante y Dios me visitó. Aquí está mi ofrenda por el cabrito, por las familias de Israel. Vino entonces el padre y le dijo, hijo, las ofrendas del cabrito no son para gastársela en el mall con tu amigo, para ir al cine, son para la familia, por la familia. ¿Cuántos de nosotros llevamos una ofrenda por la familia? Lo otro, voy concluyendo, carnero de 3 años, estábamos todos los 3 años. ¿Qué es la ofrenda del carnero? La ofrenda del propósito. ¿Cuál es la ofrenda del propósito? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido llamados ministeriales? Hemos sido ungidos con aceite, hemos recibido palabras proféticas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en nuestra vida hemos recibido una bendición de parte de Dios? Como en el caso mío, como maestra de escuela dominical, como evangelista, me hicieron misionera, pastora de niños, pastora de iglesia, pastora misionera, falta que me ofrendan, que me unjan como querubín y arcángel, pero voy camino a eso, no, bromita. Pero de todas las personas que reciben una unción, una honra, como se llama en el mundo pentecostal, una honra. ¿Cuántas de esas personas que han recibido una honra han respondido ante el Señor con un carnero? Este es mi carnero, Señor, porque tú me llamaste y me escogiste para un propósito ministerial. Abraham tenía que sacrificar un carnero, pero el carnero que Dios le pidió fue su yashit, aquello que está pegado en su corazón, su único, pero no tenía único, tenía Ismael, pero como la Reina Valera lo tradujo como el único en tu corazón, es la palabra hebrea yashit, lo que está pegado en tu corazón. Y el carnero de Abraham fue su hijo, pero Dios le dice, detén tu mano, no lo sacrifiques. En sus espaldas estaba el carnero enredado en un zarzal. El carnero se ofrenda por propósitos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero Pascual. Es por Él que nosotros tenemos un propósito. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido pocos hombres y mujeres de altar y le hemos dicho, Señor, tú me diste un llamado, aquí está mi ofrenda, esta es mi ofrenda por el llamado ministerial que tengo, mi carnero? Yo he estado en cultos donde lo he contado en otra oportunidad, me han dicho, pastora, únjanos con vino, hay otro, únjanos con aceite, otro, únjanos con harina. No estoy diciendo que esos ungimientos sean malos, ni lo estoy ridiculizando, por favor, pero de repente los cabros chicos quieren, cabros chicos ministeriales, porque son inmaduros, quieren que casi preparemos un queque arriba de su cabeza, que lo único que nos falta es echarle el huevo y revolverlo, porque quieren recibir todos los ungimientos, pero no se ponen con nada a la obra del Señor, porque no ven su propósito. Y aunque tú no lo veas, tú debes ser un hombre y una mujer de altar. Un propósito es un llamado ministerial, y aquí en este llamado ministerial le dice, tráeme un carnero. Entonces, cuando ustedes sean promovidos a un nivel mayor, una responsabilidad mayor ministerial, no se olviden que en su billetera debe estar ese carnero, que en ese bolsillo debe haber un carnero. Hoy día debemos tener a Dios en cuentas en nuestros bolsillos. Si queremos que Dios intervenga en nuestras finanzas, debemos tenerlo más en cuenta nuestro devocional, en nuestra vida de altar. La tórtola. ¿Qué es la tórtola? Trae una tórtola también, pero la tórtola no la partió. La tórtola es la ofrenda por el país. Cantar de los Cantares dice, el invierno pasó, se fue la lluvia, se mudaron todos los fríos, y en nuestra tierra se escucha el canto de la tórtola. El canto de la tórtola es un canto espiritual, un canto de despertar espiritual. Se habla del avivamiento, de la obra del Espíritu Santo. Pero la ofrenda de la tórtola es la ofrenda por el país. Y el 31 de octubre están todos los hipócritas ahí, que el Señor me perdone a mí, la más grande de todas, la peor de todas, con una bandera, Chile para Cristo, Chile para Cristo. ¿Cuánto tú has hecho una ofrenda por tu país? ¿Cuántas veces tal vez pudiste haber hecho una ofrenda por tu país y no lo hiciste? Nosotros trabajamos muchos años por un proyecto que se llamaba Con Cristo un Chile Diferente, y las iglesias barrían calles, limpiaban colegios, ponían vidrio en las sedes que estaban sucias, y al término de las 2 de la tarde teníamos un Chile diferente porque las iglesias habían celebrado su día haciendo algo por el país. Y digo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la posibilidad de entregar una tórtola y no lo hemos hecho? Y decimos Chile para Cristo, pero nunca hemos sembrado en nuestra nación, nunca hemos hecho algo por nuestra nación.
Entonces el cántico de la tórtola es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros no sembramos en nuestra tierra, no sembramos en un colegio. Nosotros como Renuevo tuvimos la bendición de llevar dos no sé cómo se llama, pero bateas grandes de mercadería para un colegio que está muy cerca de nuestra sede. Nosotros no estudiamos en ese colegio, La Paz no estudia en ese colegio, pero sentimos la necesidad de bendecir a los niños de ese colegio y una batea llena de útiles deseos, pero aún así no es suficiente. Hay muchos colegios que necesitan sedes sociales, plazas públicas. Necesitamos sembrar también en nuestro país. Y aquí le dijo Dios, oye, Abraham, tú vas a tener una nación. Yo te voy a poner en una tierra prometida. ¿Cuál es la ofrenda por esa tierra? Y ahí trajo la ofrenda de la tórtola. Y finalmente dice, tráeme un palomino. Un palomino. Los palomitos representan la salvación. No, no puede ser. Bananita la media bola. ¿Eso de dónde lo sacó? ¿Cómo va a representar la sanidad, la salvación? ¿Cómo es posible? Acompáñenme a Juan capítulo 2, versículo número 13. Vamos a hablar de la indignación del Señor, el día de los 5 minutos de Jesús, según Juan, como lo narra Juan. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué vendían? Los becerros, los carneros y las palomitas. Y a los cambistas allí sentados. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero para ofrendar. Usted usaba dinero romano, dinero secular, pero en el templo solo estaba la plata del templo. Entonces ellos cambiaban, siempre haciendo negocio. Ellos hacían el cambio del dinero. Y había, haciendo un azote de cuerdas, el Señor lo hizo, echó fuera del templo a todos. ¿A quiénes lo echó? A todos. Echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, yo creo que tiene que haber quedado la media crema. Y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas y dejó la grande. Llegó la Dani. Me alegro que ella esté en Santiago. Bien, Danielita Bella. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Con quién se agarró el Señor si a todo el resto lo había echado? ¿Con quién discutió el Señor? Con los cambistas, no, porque lo echó. A los que vendían bueyes, no, lo echó. A los que vendían los corderos, lo echó. Con los que se agarró el Señor Jesús fue con los que vendían las palomas. A eso lo atrincó y a eso los dejó para el final. ¿Por qué para el Señor fue tan indignante? Porque las palomas representan la salvación gratuita. Dios le dice, no se presentarán con las manos vacías. Bien, si no tienes para ofrendar, anda al desierto, anda al campo y búscate una pareja de palomas. Las palomitas son monógamas, siempre van a estar juntas, así que siempre vas a encontrar una parejita, agárralas y llévalas y preséntalas. ¿Cómo se purificaba a un leproso? Con la ofrenda de la paloma? Tomaban las 2 palomitas, a una le derramaban la sangre, la sacrificaban, echaban la sangre de esa palomita en un librillo y con un hisopo marcaban a la otra paloma y la soltaban y decían, estás marcada, nunca más vas a ser usada para el sacrificio, porque una pagó el precio por ti y la liberaban y ya no era sacrificada. Nadie podía tocar esa paloma porque tenía sangre, tenía una marca que le decía que ya había pagado el precio otra por ella y se derramaba la sangre sobre el leproso porque el leproso había sido purificado. Las palomas tienen una responsabilidad delante de nosotros porque son la ofrenda por la gracia recibida, que no nos costó nada. Por eso en el pesebre, cuando Jesús está ahí en el pesebre, aparecen los pastores y no hay ninguna ofrenda, porque los ángeles le dicen, aquí nació el Salvador. Nadie le entrega una oveja, nadie le entrega una paloma, no, porque la salvación es gratuita, es gratuita. Pero cuando encontramos a los reyes del oriente visitando la casa, ya Jesús había sido presentado en el templo, vienen los reyes y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ellos no buscaban al Salvador, ellos buscaban un rey. Lo que pasa es que tenemos miles de personas que siguen metidas en el pesebre, porque en el pesebre no te demandan diezmo, primicia, ni ofrenda, ni compromiso, porque es todo salvación, un Salvador ayer en Jesucristo, todo es salvación. Pero hay otros que avanzan del pesebre y dicen,
Nosotros hemos venido a buscar al Rey, porque Jesús se transforma no solo en tu Salvador, sino el Rey de tu vida, y tú necesitas poner tus presentes a sus pies. Los reyes del Oriente llevaban casi 2 años buscando a este Rey, y no se gastaron ni el incienso, ni la mirra, ni el oro para su uso personal, sino que honraron a Jesús con aquello que habían propuesto desde la casa. Aquí Jesús se indigna con los vendedores de las palomas porque las palomas representan la gracia y eso no se podía vender, había que ir al campo a buscarla. ¿Cómo se le ocurría estar? Porque si no, los sacerdotes, si no eran del templo, no te la sacrificaban. Jesús dice, ¿cómo si esto era gracia? Por gracia, solamente gracia. Había que ir al campo a buscar la paloma y volver. No tenían que pagar nada porque la estaban vendiendo. ¿Cuántas veces usted en su vida ha hecho una ofrenda? Una solo estoy hablando. Dando gracias por haber sido salvo. Bueno, todos los domingos paso a ofrendar, pero ¿ha tomado conciencia por qué pasa todos los domingos a ofrendar? ¿Cuál es la razón de ofrendar? Yo les dije, el reino de Dios, el mundo financiero, hoy día las iglesias más cool, las iglesias más top, las iglesias más emblemáticas, tienen hombres de negocio, juntas de negocio, tienen columnas financieras, así le llaman a gente que gestiona recursos. Conozco a un pastor que el pastor cita a su gente y, por ejemplo, compran terrenos y luego los venden y los saldos que van quedando de los terrenos significa recursos para la iglesia y es bueno. Hay otra hermana que tiene un taller con hermanas Dorcas, por decirlo así, y hacen ropita y la venden y esos son recursos para el reino. Y gloria a Dios por la pastora que se da el tiempo de enseñarle a la otra a coser, a bordar, a la otra hermanita, porque ellas también empiezan a hacer su propio emprendimiento. Se pueden hacer muchos recursos en el reino, pero todo eso no sería necesario si nosotros la oveja hubiéramos entendido lo que significaban las primicias, las ofrendas y los diezmos, porque todo eso hubiera sido suficiente para sostener el reino, porque no depende de la cantidad, depende de la motivación de nuestro corazón y la revelación. En esto Abel superó a Caín, que trajo el primogénito de su ganado por una revelación, y esta revelación de una redención futura estaba basada en la relación que Abel tenía con Dios. Revelación, redención, relación. Caín no tenía revelación porque trajo de los frutos de la tierra y la tierra dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa, por lo tanto no había cómo traer recursos de la tierra porque eso estaba bajo maldición y él se lo trajo hasta en una canastita bien bonita a Dios, pero entonces le dice, cero revelación aquí, cero revelación, cero respeto, cero revelación, cero redención, cero relación. Hizo algo por cumplir. Terminó. Para que haya una intervención en nuestras finanzas y en nuestra mayordomía, lo primero que tenemos que pedir perdón a Dios por no haberlo puesto en el lugar de nuestras prioridades. Yo desde que soy pastora en Renuevo, tuve la bendición de una familia que trajo las 5 ofrendas. Nosotros también, como hijos del Señor, también hicimos las 5 ofrendas. Yo ya lo había hecho anteriormente. A veces va a costar porque decimos no tenemos los recursos, que Dios nos vuelve a decir, no mira la cantidad, mira la condición de tu corazón. Pero creo que antes de terminar el año y gastar 50,000 pesos en una cena navideña, debemos acordarnos de que Él es lo primero. Antes de gastar 200,000 pesos en una consola de Play, debemos recordar que el Señor es lo primero. ¿Queremos darle a nuestros hijos lo mejor? Entonces llévalo al altar como Ana. ¿Queremos tener nuestra familia bendecida? Hazlo como Gedeón y llévalo al altar. No se gasten los cabritos con amigos, no se gasten los cabritos en el mall. Llévelo al altar, lleve a su familia al altar. Y esto no es manipulación, esto es reino, son principios de reino. Yo le conté el caballero que falleció y dejó a su mujer y a su hijo endeudados. Era temeroso de Dios, pero nunca practicó los principios de siembra que existen en el reino de Dios. Entonces debemos ser diligentes. La próxima semana vamos a hablar sobre el endeudamiento, que tiene que ver con principios de economía principalmente y la sabiduría para administrar lo poco que tenemos, o sea, poco, Dios lo va a multiplicar y nos va subiendo, vamos a ir pasando de nivel igual que Super Mario, vamos teniendo más vida porque vamos aprendiendo a administrar lo poquito para poder que luego el Señor nos coloque en lo mucho.
Espero que hoy día hayan aprendido algo y que nos podamos sentar para reflexionar y orar y decirle, Señor, perdona, porque hemos robado el tiempo, hemos robado tu gloria, te hemos robado todo el protagonismo, te hemos robado tu espacio, te hemos robado tanto, pero Abraham recibió una instrucción de parte de Dios y Dios le dijo, quiero que me honres. Y esta es la forma de honrarme. Y aquí termino para que tome la pastora Luisa, el pastor Manuel, para que puedan orar por todos nosotros y todos podamos tener un tiempo de pedir perdón a Dios por esto. Dice que partió los animales por la mitad y puso una enfrente de otra. Yo me gusta mucho el estudio de la Sagrada Escritura y también parte del Tanaj, del Talmud, de las costumbres de la tierra de No, de la cultura de ese tiempo. ¿Por qué se partían? Se abría un camino. Cuando una persona hacía un pacto, suponiendo que yo hago un pacto de amistad con Israel, con nuestro pastor Israel, y la boca me queda ahí mismo. Yo hago un pacto con el pastor Israel. Yo tomaba un becerro y lo partía por la mitad. Ambos pasaban por este camino y se decía que así se haga si uno de los dos no cumple su parte en este pacto. Cuando Abraham vio que Dios le pidió todas las cosas, Dios no le dijo lo que tenía que hacer. Abraham lo partió y puso una mitad frente a otra. Lo único que no partió las aves, porque las aves no se partían en la cultura de la tierra de ese tiempo. Y dice que venían las aves a querer comerse y él las ahuyentaba. Así van a querer venir las aves, los pensamientos. No des una ofrenda así, ¿cómo se te ocurre? No sé qué tiempo te va a faltar para comer. No, esa ofrenda no, ¿cómo se te ocurre? Tú tenés más necesidad. Y venían las aves y él les ahuyentaba, salgan de aquí, espíritu de miseria, espíritu de ruina, espíritu de escasez, de miseria económica, sale aquí, espíritu de religiosidad, salga, y lo ahuyentó. Y en la noche, dice la escritura, que apareció una antorcha de fuego. La vez que nosotros siempre hemos visto que Dios se revela en el fuego, hablamos de la zarza de Moisés. Pero la primera vez que ocurre este fuego sobrenatural fue con Abraham, no con Moisés. En Moisés el fuego cayó sobre la zarza, pero en el caso de Abraham, el fuego y la antorcha pasó por entre medio de esos animales. Y Dios le está diciendo a Abraham, juro por mí mismo que te voy a bendecir. Así me haga yo mismo si yo no cumplo lo que yo te he prometido. Por lo tanto, las ofrendas están bajo juramento, están bajo una promesa divina. Dios se paseó por entre medio de estos animales, como lo hacían los que pactaban. Las dos partes pactaban, entonces uno pasaba por ahí y como sus túnicas se manchaban con sangre, decía, así me haga si yo no cumplo mi palabra. Dios dice, yo voy a pasar, Abraham, no vas a pasar tú. Yo voy a pasar por entre medio de las ofrendas. Yo voy a pasar y prometo y juro por mí mismo que yo te voy a bendecir. Malaquías dice, probadme en esto y veréis que soy bueno. Dios quiere que lo probemos y lo probemos en esto. Y vamos a disfrutar de la bondad de Dios. Toda ofrenda está bajo promesa. Todo lo que le demos a Dios tiene su justa recompensa. Aún la más pequeña y significante semilla que nosotros sembremos tendrá a la larga su fiel recompensa, porque las semillas están diseñadas para cosechas y los sembradores están diseñados para la bendición. Que el Señor les bendiga.